Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A quienes se están sumando, a quienes se están conectando, les damos la bienvenida a este Gacetín Diálogo edición número 7. Y en esta edición, Gacetín explora una de las preguntas más inquietantes del escenario global actual. ¿Cómo se financian los conflictos bélicos y qué impacto tienen en las economías y sociedades de los países involucrados? ¿Cómo se financia una guerra? Ante los conflictos vigentes, tratamos de indagar las consecuencias sobre los presupuestos públicos de los países beligerantes. La información que existe es limitada. La pregunta que surge la reasumimos en el concepto acerca de los efectos que las guerras tienen sobre las políticas públicas destinadas al funcionamiento de los países y de los hogares. El costo de la guerra Israel-Irán, apenas comenzada el 13 de junio del corriente mes, en los primeros días se estimó en aproximadamente 65 mil millones de dólares. Para este gasto, el gobierno israelí ha propuesto recortes significativos en el resto de los gastos públicos por más de 10 mil millones de dólares, unos 35 mil millones de séqueles, la moneda local, congelar salarios de los empleados del sector público y beneficios sociales de los mismos. Se fraccionaron tramos que comprometen hasta los ingresos más bajos. Uso de reservas fiscales, el concepto no se detalló, ni operatoria ni la fuente de procedencia. La economía del país está semi-paralizada y el gobierno no limita el gasto militar bajo la consigna de que con seguridad no puede haber margen para la afectividad económica, para la actividad económica. Fuentes impositivas. La mayor carga recae en el impuesto a la renta y el consumo para sostener la actividad militar. Emisión de deuda pública, se creó un bono especial de guerra y deuda soberana llamado War Bonds. Impresión de dinero, emisión monetaria, hecho común en los conflictos de América Latina y África. Apoyo internacional, está considerado una fuente de ingresos importante para financiar la guerra. Países que sienten afectados a futuro ayudan y financian el hecho militar. En el caso de Ucrania, país participante de una larga guerra, es evidente la ayuda de los Estados Unidos y la Unión Europea desde 2022. Recursos naturales. Los países han recurrido a sus recursos naturales como el petróleo, diamantes. Nuevas tecnologías para financiarse militarmente. Reservas y fondos soberanos. Es el caso de Rusia o de Arabia Saudita, que han utilizado recursos acumulados en época de abundancia. Estas distintas formas de financiamiento fueron utilizados en su mayoría. ¿Qué ha pasado con la cuestión económica, política y social? La situación social genera descontento y malestar en la población, caso de Israel, pero las explicaciones dadas por el gobierno sobre la seguridad del país las compensan. El gobierno explica que debe aumentar la capacidad de defensa de sus habitantes para conseguir tolerancia. Es importante que la opinión pública la mantenga para que sus gobernantes prosigan el conflicto bélico. Presupuesto de Ucrania. Cuando los conflictos son prolongados, como el caso Ucrania-Rusia, la no paralización de las actividades económicas es vital. La seguridad de las personas hace que se cierran determinadas cadenas de actividades, permaneciendo abiertas solamente aquellas que abastecen a la población. Ucrania gastará la cifra de 51.100 millones de euros en defensa para el año 2025. Alcanza el 26,3% del PBI del país y más del 61% de los gastos totales. Los gastos previstos en defensa representan un aumento del 2,1% respecto del 2024, información que extraímos de Infobae. Estas cifras se descomponen en
Uno, un crédito de 26.650 millones de euros que está destinado a los sueldos de los soldados que combaten. 16.980 millones de euros a compra de armamentos y equipo militar, los cuales comprenden gastos del orden de 1.270 millones de euros para nuevos desarrollos y el resto, 1.080 millones de euros, para fabricación de drones. Ucrania se ha especializado en la fabricación de drones de pequeño tamaño y bajo costo que sirven para observación. 2. Ayuda internacional. Está en el orden de los 38.380 millones de dólares para el presupuesto del año 2025, frente a los 39.240 millones de dólares de 2024. Los principales aportantes son Estados Unidos y en menor medida la Unión Europea y el Reino Unido, que prestan apoyo financiero a las actividades de guerra. Además, existen acuerdos bilaterales con Estados Unidos para proveerle minerales estratégicos, razón por la cual se está desarrollando esta guerra. Estados Unidos devuelve este esfuerzo con dinero. 3. Producción nacional. Ucrania se está especializando en la producción local de armamentos, que incluye cerca de 30.000 drones de largo alcance y 3.000 misiles. Para el año 2025, los recursos propios, la ayuda externa y el desarrollo industrial e incremento de la ayuda extranjera ha cambiado el impacto de su resistencia. La presión militar ha cambiado el resto del gasto del orden del 39%, donde se presupuestan gastos en salud, en educación y exportaciones, hecho que ha creado bastantes tensiones internas. La inflación contenida latente aún mantienen las tasas inflacionarias bajo control. El Banco Nacional de Ucrania juega un rol clave en la estabilidad macroeconómica. Reconversión industrial, muchos actores se han volcado a la defensa. Esto genera empleo y desequilibrio en otros sectores de la economía civil sustituida por la de guerra. Cuarto, las migraciones internas y externas y la pérdida de capital humano en la economía del país, sobre todo por aquel que optó por retirarse del territorio. 5. Existe un fuerte impacto en la política interna, se puede observar una alta cohesión social, pero con algunas grietas debido a sospechas de falta de transparencia en la distribución de la ayuda internacional y en el esfuerzo de la guerra. 6. Tensión con los gobiernos locales. Estos gobiernos exigen una mayor descentralización de las decisiones y mayor participación. 7. Debate político limitado, invocando que militares tienden a silenciar voces críticas o alternativas. Ucrania está muy comprometida, pues necesita mantener su política interna y la eficiencia económica y no perder su cohesión política. Este es un equilibrio súper delicado de alcanzar. Desde el comienzo de conflicto se ha movilizado 11 millones de personas del país extranjero. Uno de 4 ucranianos abandonó su hogar, dejándolo todo. Con escasas valijas emigran. Hace pensar en la esperanza de volver y recuperar lo suyo. 8. La infraestructura colapsada. Existen más de 2,5 millones de viviendas que están destruidas o dañadas. Ataques a las redes eléctricas, hospitales, escuelas y servicios básicos. Este cuadro sumamente delicado incide sobre el agua potable y en la calefacción de los habitantes. 9. Impacto psicológicos. Las sirenas activas permanentemente impactan y dañan en la población y otro tanto el estado de los soldados repatriados. Su contención debe hacerse para no desvalorizar el esfuerzo militar que están haciendo. 10. Economía destruida en crisis. La inflación aún contenida, la escasez, la reconversión económica
han producido consecuencias sobre la vida diaria de los habitantes. Aunque sigan aumentando los empleos militares, muchas familias no cubren sus necesidades básicas. 11. Contaminación ambiental. El efecto que generan los residuos de los drones es altamente negativo para el medio ambiente. Se estima que su descomposición puede durar hasta 600 años, afectando de manera directa a la fauna. La contaminación se plantea en el frente de batalla, alcanza las zonas rurales y perjudica psicológicamente a sus habitantes. La contaminación ambiental es inmensa. 12. Economía doméstica. Es muy precaria, hay carencia de productos que son sustituidos por otros de menor calidad. 13. Control de capitales. El gobierno ha prohibido la salida de divisas e incrementa el control interbancario. Otro tanto, con la intensidad de Ucrania, ocurre en Rusia. Allí, la población de reticente a ser llamado al frente de combate y existe una emigración importante hacia otros países. Impacto en Rusia. 14. Vida urbana. La vida urbana en Rusia aparenta estar normalizada. En ciudades como Moscú o San Petersburgo, la vida parece normal, los bares permanecen abiertos y los eventos culturales se desarrollan. No obstante, se ha observado por debajo de estos hechos existentes tensiones e inestabilidad. 15. Adaptación forzada. Los observadores perciben una actitud de los habitantes que no dejan de notar que el país está en guerra. El silencio en la comunicación personales es evidente y acompaña el miedo que, si bien no sufre bombardeos, ha penetrado a fondo en las familias. Se percibe un desgaste silencioso, pero transformador. Con este informe incompleto, por lo difícil que es encontrar información veraz sobre la guerra, se ha tratado con objetividad de dar una idea de este terrible flagelo. Trump pega y negocia. La política que ha venido rodando en estos escasos 150 primeros días del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado profundos desconciertos y quejas en los sectores que lo apoyaron previamente en las elecciones pasadas. Según han consignado las agencias de noticias Bloomberg e Infobae, los empresarios agrícolas y los hoteleros se han destacado por fuertes críticas por la caída de sus actividades por la recuperación de su política inmigratoria. Esta política ha impulsado el retiro de trabajadores con experiencia necesaria en estos rubros que las valoran. El presidente Trump ha reconocido estas razones y las prometió cambiar. En el orden internacional, la estrategia de aumento de aranceles se ha considerado imprevisible y desestabilizadora, generadora de complicaciones y de violar normas internacionales que habían encaminado el comercio entre los países. La política arancelaria de Trump ha desgastado su gobierno, trae desconfianza y es inestable en continuo cambio y se presume que desconoce rumbo. Los esfuerzos del presidente Trump para dar relevancia y mayor impacto mundial a las actividades que se desarrollan dentro de los Estados Unidos lo han llevado a presentar una política que produce desequilibrios en el comercio mundial. Se suma a esto que los acuerdos sobre el tema nuclear, celebrados en su anterior presidencia en el 2018 con Irán, quedan de lado, dado que Irán se retiró de él. El ataque de Israel a las instalaciones nucleares iraníes va escalando día a día al extremo que los Estados Unidos han decidido involucrarse. Las amenazas de represalias, de ataques brutales, dejan a la población mundial en un clima de intranquilidad, dada la significación geopolítica del conflicto y su incidencia en la zona que comprende productos estratégicos como petróleo, insumo que por hoy es necesario en el mundo, cuyos precios se verían afectados. En tanto,
Rusia y China apoyaron a Irán, que buscan una nueva posición con los Estados Unidos. Esta tensión global se aleja cuando la Organización Internacional de Energía Atómica dijo que Irán está muy cerca del umbral nuclear. Las relaciones entre Estados Unidos y China por el tema arancelario tratan de encaminarse, aunque la desconfianza mutua es el muro que los separa. Se suman las tensiones que existen por la pretensión de China sobre Taiwán y el mar de la China meridional. Existe una guerra fría económica. La política de Trump quedó al descubierto endureciendo sus posiciones, pegar para luego negociar mayores ventajas para los Estados Unidos. En el frente interno, la política migratoria tiene una fuerte repercusión en todo el territorio americano y América Latina. Una gran tensión política y económica, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. En ellas se ha producido capturas de inmigrantes y se los han encarcelado. Esta política trae problemas a miles de personas, sobre todo en el estado de California, donde el 40% de la población es inmigrante. El Servicio de Ingresos y Guardia Nacional, ICE, realiza operativos en las calles, talleres, restaurantes y supermercados buscando personas inmigrantes. Esto produce que en la población involucrada un estado de ansiedad que ha provocado éxodo laboral donde muchas personas han dejado sus empleos por miedo a ser detenidos. Una de las ciudades más perjudicadas es Los Ángeles, ciudad muy expuesta por la cantidad de servicios que mueven los inmigrantes. Los informes hablan acerca de una tormenta perfecta que aumenta la tensión racial, básicamente por la detención de personas por sus rasgos físicos distintos a los tradicionales americanos. Fuentes, ASIP, elaboró este breve informe con información del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, diario New York Times, Noticias BBC e Infobae, diarios El País y Financial Times. Para la primera parte del informe se ha utilizado datos del Instituto sobre Estudios para la Guerra, ISW, y la aplicación de IA de Microsoft. Políticas fiscales de países de América Latina. Hitos de países de América Latina en la administración de sus recursos fiscales y monetarios. México. Autonomía del Banco de México, 1994, permitió una política monetaria independiente, anclando expectativas de inflación y consolidando estabilidad de precios. Reforma Fiscal 2013 amplió las bases tributarias bajo la dependencia del petróleo, aunque con resultados mixtos en equidad. CEPAL informe sobre México. Reformas estructurales 2012-2013 incluyeron sectores energético, financiero y educativo con impacto en la inversión y la disciplina fiscal. Brasil, Plan Real 1994, introdujo el real como nueva moneda, acompañado de reformas y disciplina fiscal, política monetaria restrictiva y apertura comercial. Logró reducir la inflación del 2000% al 30% en menos de un año. Ley de responsabilidad fiscal, límites al gasto público y transparencia, consolidando la responsabilidad fiscal. Régimen de metas de inflación y tipo de cambio flotante 1999, bases de la estabilidad macroeconómica. Colombia, nueva Constitución 1991, autonomía del Banco de República y reforma laboral, régimen de metas de inflación 1999, fortalecimiento del Banco Central y permitió una política económica más efectiva. Reforma tributaria 2021-2022. Ampliaron carga tributaria y apuntalaron el gasto social con apoyo del FMI. Chile, Ley de Balance Estructural año 1991. Permitió una política fiscal contracíclica, redujo la volatilidad del gasto y el riesgo país.
reformas de los 90, consolidó apertura comercial, privatizaciones de servicios, autonomía del Banco Central, 1989, clave para el control de la inflación y estabilizar las expectativas. Hasta acá nuestro informe de la CIP en este Gacetín número 7.